Vamos a abrir las Biblias, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3. Y vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 5. Ya que lo encuentres, si se puede poner de pie, por favor. 1 Corintios 3, versículos 1 al 5. ¿Ya están? Ok, vamos a leer estos versículos unísonamente. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo todos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Todos el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje y edifiques a cada matrimonio y a los jóvenes que están, Señor, solteros. Pido que les hables, les avives y uses tu palabra para fortalecer su fe. Y Dios, gracias, glorifícate, Señor, adorna tu doctrina. Dios, aviva la iglesia, fortalece a toda pareja en el hombre interior por tu espíritu. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a ver. Hoy voy a continuar con las hojas que les di, aunque no tengo copias para darles, pero si usted las trae, las hojas, vamos a ver el punto número 3 en sus notas. Y en el punto 3, punto 2, lo que es la segunda renglón, dice orientación. Y creo que no les llegó hasta ese punto, sí les llegué, hermanos. Punto 2, orientación. ¿No? Bueno, como quiera, voy a entrar al mensaje. Les quiero esta tarde, hermanos, enseñar acerca de 3 tipos de cónyuge en el matrimonio. Solamente hay 3 tipos de cónyuge en el matrimonio. Y quiero hablarles del cónyuge natural, del cónyuge carnal y del cónyuge espiritual. Son los únicos 3 tipos de cónyuge que puede haber en la Biblia. No hay otro tipo de cónyuge. Son todos los que vamos a encontrar en los matrimonios: el natural, el carnal y el espiritual. Ahora, ¿cuál es la idea de este mensaje? Si yo le preguntara a usted, y obviamente no lo diga en voz alta, pero si yo le preguntara a usted, ¿qué tipo de cónyuge es su esposo, su esposa? ¿Qué diría usted? ¿Mi cónyuge es natural, carnal o espiritual? ¿Quién es el cónyuge natural? El natural es el que no ha sido salvo. Ahorita voy a hablar más en detalle. El carnal es el que ha sido salvo, pero se comporta como si no hubiera sido salvo. A veces es difícil ver la diferencia entre el carnal y el natural, porque se comportan igual. A diferencia de que el natural no es salvo y el carnal ha sido salvo. Y el espiritual, ¿quién es el espiritual? El espiritual no solamente ha sido salvo, pero es el que discierne las cosas del Espíritu. Y vive una vida espiritual llena del Espíritu Santo. Es un cónyuge que representa a Cristo. Ahora, esos son los 3 tipos de cónyuge. Y si yo le preguntara, ¿dónde catalogaría usted a su cónyuge? El problema es que si usted dice, bueno, cuando nos casamos mi cónyuge era espiritual.
El problema es que una persona espiritual no siempre se mantiene espiritual, a veces tiene desliz espiritual o tiene un resbalón espiritual y ya no es espiritual, a veces cae carnal. El carnal puede ir de carnal a espiritual. Entonces, no es que nos mantenemos constantes siempre en un estado, siempre carnales, siempre espirituales. Hay una fluctuación entre uno y otro y Dios quiere que seamos espirituales, no que estemos fluctuando. De hecho, uno de los reclamos, una de las cosas que Dios dice de los cristianos de Efesios, fíjese en Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios en Efesios 4, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. El cristiano fluctuante es como un niño que, un niño, usted sabe cómo es, un niño está contento y luego llora y se contenta, bien rápido. Se están peleando y de repente se están abrazando, niños fluctuantes. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, la idea principal de este mensaje, la razón que escribí este mensaje, es para que usted y yo podamos discernir dónde está espiritualmente. ¿Dónde está usted? Olvídese de dónde está su cónyuge, pero ¿dónde está usted espiritualmente? ¿Está usted es salvo, es espiritual? ¿Es usted carnal o es usted natural? ¿Dónde está usted espiritualmente? Y ya que discernimos dónde estoy yo espiritualmente, ¿dónde está tu cónyuge? Para que podamos crecer espiritualmente, tenemos que saber dónde estamos para poder tomar el siguiente paso. Para que mi matrimonio pueda ser más cercano a la imagen de Cristo. Ahora, 3 tipos de cónyuges. Vamos a empezar con el cónyuge natural. Para el cónyuge natural escogí una pareja de la Biblia que es Jezabel y Acab. ¿Se acuerdan de Jezabel y Acab, hermanos? Jezabel y Acab eran naturales, no eran salvos, obviamente. Eran malvados, eran tremendos, muy malvados. Bueno, ¿quién es el cónyuge natural? El cónyuge natural es el que está desinteresado en las cosas de Dios. No tiene interés en las cosas de Dios. No le interesa venir a la iglesia, no le interesa leer la Biblia, no le interesa orar, no le interesa escuchar predicación, nada, no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Quizás sea religioso, y eso es importante. Hay gente religiosa, pero es natural. Entonces, no por ser religioso, la persona se vuelve espiritual. Hay gente natural que es religiosa, pero nunca han conocido a Dios personalmente, no han sido salvos. Ahora, vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Vamos a ver el cónyuge natural. 1 Corintios 2:14. Y vamos a leerlo juntos. 1 Corintios 2:14. ¿Listos? Leamos, hermanos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primeramente, jóvenes solteros, nunca te cases con un natural. Nunca te cases con un natural. No importa que esté guapo o que esté bonita, no importa que tenga dinero, no importa que tenga buena figura, no importa que sea atractivo o atractiva, no importa que tenga una maravillosa personalidad y sea la persona más divertida con quien puedas estar, nunca te cases con un natural. Porque si te casas con un natural, vas a tener problemas matrimoniales segurito. La Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 6, dice la escritura, 1 Corintios 6, en el versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es los naturales. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Qué concordia Cristo con Belial? Recuerda, hermano, el propósito del matrimonio es que Cristo aflore, que Cristo sea visto. Y si te casas con un natural, dice la Biblia, no hay concordia, Cristo con Belial, tú tienes a Cristo en tu corazón por fe, la otra persona no tiene a Cristo en su corazón, no puede haber concordia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No te cases con una persona natural. Ahora, esta persona dice, estábamos en 1 Corintios 2:14. Vamos a regresar allí. En 1 Corintios 2, versículo 14, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Qué difícil es estar casado con una persona que cree que lo más importante para ti es locura. ¿Verdad, hermanos? Piénsenlo así. Lo más importante para ti, para tu cónyuge, dice, es locura. Y no pasa mucho el tiempo, 1, 2, 3 años, y va a decir que no solamente lo que tú crees es locura, pero que tú estás loco. Y así es como pasa en los matrimonios. Al principio te casas y bueno, pues mi esposo lo que cree es locura, pero bueno, allá él. Pero después, no, mi esposo está loco porque ¿cómo puede creer en ir a la iglesia tanto tiempo? ¿Cómo puede dar su dinero a una causa que se ha conocido, que se roban el dinero? ¿Cómo puede él creer que Dios es bueno, que no ve todo lo que hay en el mundo, etcétera, etcétera? Y pronto este matrimonio no está bien, no pueden caminar juntos, no están de acuerdo. Hay un desacuerdo en todas las cosas. Lo más importante, no pueden ponerse de acuerdo en lo más importante. Y esto así es como empieza. Dice, son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cónyuge natural cree que lo que tú piensas es una locura y no puede discernir nada de lo que tú disciernes. Qué triste es que con quien tú estás casado no entiende lo que tú entiendes. Es triste, hermanos. Le voy a dar un ejemplo y ustedes saben, yo raramente hablo de política. Pero es como si casas un republicano con un demócrata. ¿Cómo van a estar de acuerdo? ¿Cómo van a discernir lo mismo? Ok, vamos a ver, el aborto. Uno dice una cosa, otro dice otra, ¿verdad? Cosas tan básicas, no se pueden poner de acuerdo. Y por eso la palabra de Dios dice, no las puede discernir. Entonces, cuando tú te casas con una persona que es natural, que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el entendimiento para discernir la palabra de Dios, vas a pasar por un matrimonio muy difícil. Ahora, hermanos, es el caso que en iglesias, y muy probablemente en nuestra iglesia también, o quien escucha por internet, haya matrimonios donde un cónyuge es salvo y el otro es natural. Y tienen años de casados, pero están batallando porque es difícil vivir con una persona que piensa totalmente diferente que tú piensas y no entiende las cosas como tú las entiendes. ¿Por qué? Porque tú las entiendes, las ves con claridad, pero la otra persona no puede entender las cosas. ¿Y por qué no puede entender las cosas? Nota lo que dice 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, tú le puedes decir a tu cónyuge natural, decirle, eso es azul. Y él dice, no es azul, yo no veo azul, yo lo veo amarillo. Wow, pero ¿cómo? Bueno, 2 Corintios 4, la palabra de Dios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el ¿qué, hermanos? El entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos. Por esa razón, el hombre natural no puede entender lo que el creyente entiende. Algo tan simple como la vida y la muerte. Algo tan claro y tan bien delineado en la palabra de Dios. El inconverso, el que es
natural no puede entender. ¿Pero por qué? Dice la Biblia, porque el Dios de este siglo, que se llama Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es claro, hermanos, vemos, es una relación que es difícil y no pueden entender las cosas de Dios. El cónyuge natural, ¿qué es lo que lo controla? Al cónyuge que es salvo, lo controla la fe, hermanos. Nos controla la fe. Nosotros vivimos por fe, dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que controla al cónyuge natural? Él no entiende la fe. Él no cree que lo que tú crees es locura y cree que tú estás loco. Pero ¿cómo cree él? Bueno, el cónyuge natural es controlado por su razonamiento. La pura lógica. Lo que es razonable. ¿Y dónde dice eso, pastor? Romanos 1:21. Fíjese, aquí hablamos de los que no son salvos y note lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1:21 dice, es todo lo de los hombres inconversos que no conocen a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ellos saben de Dios, ellos son religiosos, recuerden, pueden ser religiosos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué, hermanos? En sus razonamientos. El hombre natural está envanecido, esto es, está lleno de nada, lleno de sus propios razonamientos. Y sus propios razonamientos, dice la palabra de Dios, hicieron que su corazón se entenebreciera. Esto es, él vive en un corazón que está entenebrecido, como vimos en el versículo anterior de 2 de Corintios 4:4, donde el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. No pueden entender, su corazón está entenebrecido, pero ellos se dirigen, ellos se guían, se gobiernan por la razón, todo lo que es razonable. Y usted sabe, hermano, la Biblia no tiene nada que ver con la razón, o casi nada. La Biblia dice, humíllate para que Dios te exalte. Es totalmente opuesto. La razón dice, no, pues exáltate para que te vaya bien, para que te vean. Y dice la Biblia, el que se exalte será humillado por Dios y será quebrantado. Entonces, no es la razón. Las cosas de Dios no se van a manejar por la razón, se manejan por la fe. Tenemos que creer en el Señor. Ahora, vemos el cónyuge natural se gobierna por su raciocinio. Este cónyuge no tiene en cuenta a Dios para nada. Tú estás casado con un cónyuge natural y tú le dices a tu cónyuge, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo nos dirige Dios? Vamos a buscar la voluntad de Dios para este asunto. El cónyuge natural dice, estás loco. ¿Qué tiene que ver Dios con comprar un carro nuevo? ¿Qué tiene que ver Dios con los niños en la escuela? ¿Qué tiene que ver Dios con que estemos en esta fiesta, en aquel lugar? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? No pueden conciliar que Dios, hermanos, quiere controlar nuestra vida para que le demos gloria y honra, porque es una locura para ellos. Y note lo que dice la palabra de Dios, Romanos 1:28. Ahí adelantito donde estábamos leyendo, dice, el cónyuge natural o incrédulo, dice, y como ellos no aprobaron tener que en cuenta a Dios, no lo tienen en cuenta. Fíjate, hermano, imagínate con quien estás casado, si es el caso de alguien aquí, la persona más importante para ti, tu cónyuge la ignora. Imagínate. La persona más importante para ti, tu cónyuge la ignora. Es como, imagínate que lo que se siente para este matrimonio que tiene un converso y un creyente en este matrimonio, quien es el preeminente en tu vida, quien es el exclusivo, quien es el más importante, a quien tú quieres darle la atención, la gloria, quieres darle
todo el tiempo especial, el cónyuge lo ignora, no le importa, como si no existiera, como si no fuera realidad, como si fuera solamente una imaginación tuya. Y es lo que dice, dice versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que, ¿qué, hermanos? Que no convienen. El problema es que este cónyuge natural hace cosas reprobadas, cosas que no convienen. Y usted ve en la pareja de esta tarde, la pareja que representa al cónyuge natural, tenemos a Jezabel y Acab. ¿Se acuerda qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron Jezabel y Acab con el que tiene una viña? Se la quitaron y lo mataron para quedarse con la viña. Y fue idea de, pues finalmente, de los dos. Hermano, qué difícil vivir con un cónyuge natural. Ahora, este mensaje no está aquí para que, si es el caso de alguien, ya sea aquí o en el internet, donde sea, que tienes un caso así, no es para que te sientas mal o te desesperances o para que vivas triste toda la vida, pero es para que tú reconozcas cuál es el siguiente paso a tomar para poder ver a Dios obrar en tu matrimonio. Porque, hermano, Dios es el Dios de lo imposible. Pero tenemos que ver dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? Cualquier persona que se dedica a arreglar cualquier cosa, tenemos que ver cuál es el problema primero. Cuando se echa a perder el aire acondicionado, viene el técnico y dice, es el capacitor, es que le falta gas, es que se fundió el fusible, y ya que encuentras el problema lo puedes arreglar. Pero si no sabes cuál es el problema, vas a decir, pues agarro la unidad de aire acondicionado y la tiro a la basura. Pero un segundo, es un capacitador nada más lo que necesitas cambiar. O nada más es que se fundió el fusible, es todo y funciona. Y a veces mucha gente dice, me casé con un inconverso, entonces voy a tirar mi matrimonio me divorcio, me separo porque esto no se puede arreglar. Y déjeme decirle que si estás casado con una persona, es la voluntad de Dios que permanezcas así cuando ya conoces a Cristo. ¿Están conmigo? Dios no quiere la separación, Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere que vayas a la basura y tires tu matrimonio. Dios quiere que veas cuál es el problema para que puedas tratar con el problema con conocimiento de causa. Vemos, sí, tristemente el cónyuge inconverso va a hacer cosas reprobadas, cosas que no convienen, cosas tristes, hermanos, cosas con las que tú no estás de acuerdo. Estás totalmente en contra de lo que está haciendo el cónyuge inconverso, pero vives con él, estás bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, tienes que encontrar una forma de tratar con esta persona, pero es difícil, hermano. Ahora, estoy solamente mostrando este cónyuge inconverso. Ahora, ¿qué más hace este cónyuge inconverso? Efesios 4:17. Efesios 4:17. El cónyuge inconverso es una persona que anda en la vanidad de su mente. El cónyuge inconverso trae la moda, el dinero, la fama, el reconocimiento, su carrera. Es lo más importante. Es una mente llena de vanidad, llena de cosas pasajeras, temporales, cosas que no son eternas. Está preocupado por su aspecto físico, más que cualquier otra cosa. Son cosas que uno diría, bueno, sí es bueno, pero no es lo más importante. Y aquí vemos una diferencia en filosofías. Cuando el inconverso, el natural, anda en la vanidad de su mente, el creyente tiene la mente de Cristo. Fíjese la diferencia, hermanos. El inconverso anda en la vanidad de su mente, el creyente en la mente de Cristo. El inconverso anda en la vanidad de la moda y las cosas de este mundo, lo temporal, la fiesta y la diversión. El creyente dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Es difícil, pero hermano, vemos cuál es el problema. El problema es que es un cónyuge natural, que Dios dice que anda en la vanidad de su mente, y versículo 18, ya vimos eso anteriormente, tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque está ajeno de la vida de Dios, está muerto. El creyente vive con un cadáver espiritual. Oye feo, pero es la verdad. El creyente que está casado con un inconverso vive con un cadáver espiritual porque no tiene vida espiritual. Ahora, hermanos, Dios lo puede avivar. Dios lo puede salvar. Dios lo puede vivificar. Pero tenemos que ver cuál es ese problema. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí vemos que ya esta palabra dureza del corazón se menciona en los pasajes del hombre natural. Es un corazón endurecido, hermanos. Y mire, no trates de cambiar a tu cónyuge. Eso es un consejo muy simple. No trates de cambiar a tu cónyuge. ¿Por qué, pastor? Porque no puedes cambiarlo. No puedes cambiarlo. Imposible que lo cambies. Como no te pueden tampoco cambiar a ti. Deja que Dios lo cambie. En matrimonio, consejería 101, la consejería ABC, es no trates de cambiar a tu cónyuge, no lo trates de manipular, no lo lleves a que viva en situaciones donde lo tienes sintiéndose culpable y acusado y estás tú manipulándolo y forzándolo y amenazándolo. Todo eso, hermano, es contraproducente, hace todo lo contrario. Por eso vemos que su corazón está endurecido y el único que puede suavizar su corazón, que puede cambiar su corazón, es la palabra de Dios, es la oración, es el Espíritu Santo, es la misericordia de Dios que puede tocar y suavizar ese corazón que está empedernecido, endurecido, porque no conoce al Señor. Amén. Por eso, jóvenes, no te cases con un hombre natural. Si estás casado con un natural, no puedes salirte. Pero hay esperanza. Pero si mejor es mejor que no entres a esta relación. Aunque esté guapo, bonito y todo lo que quieras. Tenga dinero. No es la voluntad de Dios. Ahora, note, Efesios 4:19, adelantito, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es gente mala, hermanos. La gente natural sin Cristo es gente mala. ¿Por qué? Porque no conocen otra cosa. Gente mala. Otra vez Jezabel y su esposo Acab, que hicieron cosas malas, cosas duras. Ahora, ¿qué hacer con el cónyuge natural? ¿Qué hacer con el cónyuge natural? Si tú tienes un cónyuge natural, ¿qué hacer con él? Bueno, primeramente, lo más básico, no lo abandones. No lo abandones. 1 Corintios 7, versículos 12 y 13. 1 Corintios 7, 12 y 13. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 7, 12 y 13. Vamos a leerlo juntos. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Esto es lo más básico. Si tu cónyuge es natural, ¿qué hacer? Más bien, ¿qué no hacer? No lo abandones. Versículo 12. Leámoslo, hermanos. Y a los demás yo digo, no es el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Esto es, el creyente no debe abandonar al cónyuge natural a menos que el cónyuge natural se vaya. Pero no lo eches. No, pues lo corro entonces para que se vaya. No lo corras, no lo eches. Pastor, eso nunca pasa, hermano, sí pasa. Así somos, es la humanidad. Entonces vemos, Dios quiere que no lo abandones. Vives con un cónyuge natural, no lo abandones, es primer consejo. Segunda cosa que dice la palabra de Dios, no los tropieces. No los tropieces. El cónyuge natural piensa que lo que tú crees es locura. ¿Van conmigo, hermanos?
que tú estás loco y que quien te interesa más y quien es tan importante para tu vida, para él o ella no existe. Es una imaginación de tu mente. Estás lleno de religión, dice el cónyuge inconverso. Por lo tanto, si este cónyuge ve que en tu supuesta entrega a Dios, tú cometes un error y haces algo contrario a la palabra de Dios y que le afecta al cónyuge, tú lo puedes tropezar y va a ser mucho más difícil que sea salvo o salva. No lo tropieces. Vea lo que dice conmigo la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, por favor. Mateo 18. Mateo 18, 6. Mateo 18, 6. Vea conmigo, hermanos, este pasaje. Mateo 18, 6. Dice la escritura. Esto es más bien un pasaje a creyentes, pero quiero que veamos. De todas formas, no aplica. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Esto aplica a los que ya son salvos. Pero, aún así, si nosotros hacemos algo, cuando alguien que es incrédulo cree que somos cristianos, es peor. ¿Qué más debemos de hacer con el cónyuge natural? Si es tu esposo, hermana, si tu esposo es natural, no le prediques. De los mejores predicadores que yo conozco son mujeres, hermanos. Hay unas predicadoras que son buenísimas, pero buenas para predicar. Pero no le prediques. Si tú le predicas a tu cónyuge natural, va a causar el efecto contrario. Esto eran las esposas, no le prediques. 1 de Pedro 3:1, vea conmigo por favor. 1 de Pedro 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que ¿qué? No creen a la palabra, o sea, son incrédulos, sean ganados ¿qué? Sin palabra por la conducta de sus esposas. Si tu esposa es incrédula, si tu esposo es incrédulo, entonces tu conducta, hermana, como esposa, lo va a ganar para Cristo. Y esta es la medicina que Dios da para las esposas y los esposos, en este caso, las esposas puedan ganar a sus maridos con sus conductas. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y ¿qué, hermanos? Respetuosa. Bueno, es que mi marido no es creyente, no lo voy a respetar. Es igual, hermanos, si él no es creyente hay que respetarlo como si fuera creyente. Es como si, es que me cae mal el gobernador. Bueno, aunque nos caiga mal una persona, si tiene una posición, debemos de respetar su posición. ¿Está conmigo, hermanos? Igualmente una esposa debe respetar a su esposo, aunque no sea creyente, y tratarlo con esa dignidad que tiene por la posición que Dios le ha dado en tu vida, y Dios va a obrar en su corazón para que él sea salvo, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios quiere usar tu testimonio, Dios quiere usar tu conducta casta y respetuosa. Versículo 3, vuestro atavío no es el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto es el adorno de un corazón incorruptible, un corazón, un espíritu afable y apacible, es lo que Dios va a usar.
Ahora, por otro lado, si tu esposa es inconversa, ella es natural, ¿qué debes hacer? Igualmente, hermanos, amarla. Igual que como si fuera creyente. No hay diferencia. Hay que amarla. Y de una forma muy especial, porque ella no conoce el amor de Dios. Pero ella puede ver el amor de Dios a través de ti. Vea lo que dice más adelante, 1 de Pedro 3, dice en el versículo 7, 1 de Pedro 3, 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. La palabra sabiamente es muy interesante, hermanos. Es la palabra que describe el trabajo de un científico, un investigador. Es literalmente, sabiamente está hablando de un investigador, un científico que está estudiando continuamente la cura del cáncer, por ejemplo, y está siempre haciendo estudios y análisis y observaciones y fundando teorías y a ver si saca una ley. Está observando todo. Y este marido que vive con una mujer incrédula, igualmente debe de amarla porque es su esposa. Y debe de amarla. Ahora, este versículo 7, yo sé que en el contexto habla de una mujer salva, pero también el principio se aplica a una mujer que es natural. Dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Por eso este pasaje habla a mujeres salvas, pero lo estoy aplicando a una mujer que no es salva, natural. Dice, como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La esposa debe de ganarlo con su conducta. El esposo debe de ganarla con su amor, como Cristo nos ama. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Lo más obvio y lo más básico, darles el Evangelio. Darles el Evangelio. Si vives con un cónyuge natural, dale el Evangelio. Bueno, le dije, pues no le prediques a la esposa, pero invítalo a la iglesia. Para eso en la iglesia continuamente se da el Evangelio, hermanos. En la iglesia, ya sea que un hermano lo va a sacar a tu esposo natural para que un hermano le dé el Evangelio de hombre a hombre y puedan hablarle el Evangelio con el poder de Dios, o el pastor va a predicar, o el Espíritu Santo va a obrar, porque aquí está presente Cristo. Estamos en un ambiente espiritual y Dios puede obrar, hermanos. Dale el Evangelio. Si tu esposa es natural, le puedes abrir la palabra de Dios y predicar el Evangelio con el amor de Cristo. Y Dios, hermanos, te puede dar el gran privilegio de guiar a tu propia esposa a los pies de Cristo. Así como hemos guiado a nuestros hijos, así también puedes guiar a tu esposa a los pies de Cristo. Usted se acuerda cómo sus hijos fueron salvos, quizá sentados en sus piernas, quizá en su recámara, en su cama, pero de una manera, hermanos, dar el Evangelio con una compasión y con amor, como solo Dios te lo puede dar. Con ese corazón por su salvación, por su alma. Otra cosa que el cónyuge puede hacer por el cónyuge natural, orando por su salvación. Orar por él. La oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. No dejes de orar. A veces toman meses, a veces toman años, pero Dios obra, hermanos. No te des por vencida, no te des por vencido. La Biblia dice, no os cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses de orar por tu cónyuge. Pídele a Dios que te dé una fe especial, que te dé un espíritu de oración, que te dé una compasión por su alma, que tú puedas sentir lo que Cristo siente y pensar lo que Cristo piensa y orar por él o por ella para que sean salvos. Y Dios, hermanos, puede hacer el milagro. Yo he visto en mi ministerio, 31 años de ser pastor, yo casi 32, he visto cómo estos matrimonios, un cónyuge salvo y un cónyuge natural, han encontrado a Cristo los dos. Yo lo he visto, hermanos. Aún aquí en esta iglesia lo he visto. ¿Por qué? Porque Dios puede, hermanos, y Dios quiere.
Y es un gozo ver cuando aquí estaba el cónyuge y la traían a fuerza, o lo traían a fuerza. Aquí estaba el cónyuge y con ojos, hermanos, que uno le puede ver del púlpito, los ojos vacíos, la mirada perdida, la mente en blanco, no está brillando la luz. Está esta persona aquí porque no le quedó de otra, pero no le está entrando nada. Y después verlo un mes, un año, totalmente con un rostro transformado, con la luz de Cristo en su rostro, con el entendimiento iluminado, con su gozo en el corazón, con la sonrisa en la boca. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Pero tenemos que seguir lo que Dios dice que hagamos, porque si alguno de nosotros está batallando con un cónyuge natural, hermano, Dios quiere y Dios puede, y Dios quiere usar al cónyuge que es salvo para que el cónyuge que es salvo pueda llevar la palabra de Dios. Bueno, tengo que parar aquí, ya no hay tiempo, pero voy a seguir hablando después del cónyuge carnal y del cónyuge espiritual, estudio que estoy haciendo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú sabes quién necesitaba escuchar esto, y quizá todos aquí tengamos un cónyuge salvo, pero alguien tenía que escuchar esto, Señor, sino para saber cómo aconsejar a parejas que batallan con este principio, con esta base. Quizá para los jovencitos que no se animen ni siquiera a empezar un noviazgo con un jovencito, jovencita inconverso, porque ciertamente, Señor, es un mal comienzo y tú no garantizas que vas a bendecir esa relación. Obra, Dios, y síguenos enseñando con tu palabra acerca de cómo tratar con los 3 tipos de cónyuges de acuerdo a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, ayúdanos a poner por obra tu palabra, y ayúdanos, Señor, a saber cómo aconsejar a aquellos que están luchando con esta disparidad en el matrimonio. Y si aquí hay alguien, Señor, que está batallando con esto, dales gracia y dales fuerza y dales de tu espíritu, y ayúdalos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdalos a hacer de bendición a su cónyuge, y no dejes que se pierda la paciencia, no dejes que se pierda el amor de Cristo, no dejes que caiga un desánimo en los cónyuges salvos. Al contrario, Dios, dales ese amor especial y ferviente de Cristo por ellos, Padre, porque tú puedes salvar y tú quieres salvar las almas. Dios, bendice el resto de esta noche, te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.